Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de anillos. Hoy vamos a ver los subcampos primos. Ok, si nosotros tenemos un campo, llamémoslo F, entonces un subcampo de F va a ser un subanillo K, tal que K también forma un campo por sí mismo. O sea que cualquier elemento en K, su inverso multiplicativo está también en K, ¿no? Y si nosotros tomamos al campo F y después intersectamos todos sus subcampos, caso B, esto también nos va a dar un subcampo y va a ser al que nosotros llamemos subcampo primo, y este va a ser el subcampo más pequeño de F. Explícitamente, este subcampo primo va a estar conformado por los elementos que los podemos escribir de la siguiente manera. El subcampo primo va a ser el conjunto de los m por i por 1, más bien, entre n por 1, tales que m y n están en z, y también tales que n por 1 sea diferente de 0, ¿no? Porque si tuviéramos n por 1 igual a 0, entonces esta división pues ya no existiría, ¿verdad? O bueno, no necesariamente existiría. Y bueno, aquí con m por 1 me refiero realmente a esto, ¿no? O a 1 sumado consigo mismo m veces. Aquí, m veces, ¿no? Entonces, este va a ser el subcampo primo. Ahora veamos algunos ejemplos. Primero veamos el Q. Su único subcampo es el mismo Q. Entonces el subcampo primo de Q es sencillamente el Q. Vamos a ver por qué. Para eso pongamos sea F un subcampo de Q. Entonces a lo que nosotros queremos llegar es que F es lo mismo que Q. A ver, entonces, por definición de subcampo, nosotros tenemos que F es un subconjunto de Q. Lo que nos faltaría demostrar es que Q es un subconjunto de F. Para demostrar que Q es un subconjunto de F, pongamos sea A sobre B un elemento de Q, en donde A y B son enteros, con A y B enteros, y tales que B es distinto de cero, ¿no? Porque cualquier elemento del cuerpo de los racionales nosotros los podemos escribir como A sobre B con A y B enteros y B distinto de cero. Entonces, notemos que B también está en F, ¿no? Porque B por 1, esto es igual a 1 más, aquí, más 1, esto B veces. Entonces, pues B por 1 es lo mismo que B. Y por eso es que B debe de estar en F. Bueno, esto cuando B es positivo. Cuando es negativo, cambias aquí el 1 por menos 1, ¿no? Y bueno, también por definición de subanillo, el 1 y el 0 deben de estar en F, ¿no? Ok. Después, como F debe de ser subcampo, entonces debe de ser cerrado bajo tomar inversos aditivos. O sea que si B está en F, entonces 1 sobre B también debe estar en F, ¿no? Y como F es subcampo, también debe de ser cerrado sobre la multiplicación. O sea que si nosotros multiplicamos A por un elemento de F, entonces eso nos va a dar un elemento también de F. Y A por 1 sobre B, eso es lo mismo que A sobre B. Entonces A sobre B está en F. Y así ya hemos visto que cualquier elemento de los racionales está en el subcampo F. Entonces F es lo mismo que Q, ¿no? Y ya con eso podemos concluir que el único subcampo
subcampo de Q es el mismo Q. Es Q. Y otro ejemplo sería el ZMZ. Pero esto cuando M es primo. Porque ya vimos en videos anteriores que ZMZ forma un campo si solo si M es primo. Entonces el ZMZ forma un campo. Y de hecho también, al igual que en el ejemplo anterior, el único subcampo de ZMZ es el mismo ZMZ. Entonces pongamos el único subcampo de ZMZ es el mismo ZMZ, ¿no? Es ZMZ. Cuando M es un número primo. Entonces, el subcampo primo de ZMZ es el mismo ZMZ. Otros ejemplos serían el R y el C. Y en este caso, pues sus únicos subcampos no son el mismo R y el mismo C. Porque, como ya hemos visto, hay un subcampo de R y ese es el Q. Porque Q es un campo en sí mismo. Entonces Q es el subcampo más pequeño de R, Q, y por lo tanto es el subcampo primo, o primo de R, pero no solo de R, sino también de C, ¿no? Porque Q también está contenido en C, y también es el subcampo primo de C. Hasta ahorita solo hemos visto dos subcampos primos, el Q y el ZMZ, ZMZ, cuando M es primo. Y de hecho es un resultado muy interesante que estos son los únicos subcampos primos que puede haber. Veamos, este lema dice, se acá un campo. Si la característica de K es igual a cero, entonces el subcampo primo de K es lo mismo que Q, salvo isomorfismo. Eso significa que el subcampo primo de K es isomorfo a Q. Y después, si la característica de K es igual a P, con P mayor a cero, ya hemos visto en videos anteriores que esto implica que P debe de ser un número primo. Entonces, el subcampo primo de K va a ser ZPZ, y salvo isomorfismo también. Igual ya hemos visto en videos anteriores que ZPZ es un campo si solo si P es un número primo. La prueba es esta. Ok, primero vamos a demostrar que la característica de K igual a cero implica que el subcampo primo de K es Q, salvo isomorfismo. Para probar esto, lo que nosotros debemos hacer es construir un homomorfismo inyectivo entre K y Q. Ok, primero supongamos que la característica de K es igual a cero, ¿no? Entonces, para toda n mayor o igual a cero, nosotros tenemos que n por el 1 de K es diferente de cero, ¿no? Ahora, consideremos el phi de z en Q. Y este va a ser el único homomorfismo entre z y Q, ¿no? Porque z es inicial en la categoría de anillos. Ahora, vamos a definir el phi' que va de Q a K. Esto lo vamos a definir como phi' de m sobre n. Recordemos que cualquier elemento de Q nosotros lo podemos escribir como m sobre n, en donde m y n son enteros, tales que n es diferente de 0. Entonces, phi' de m sobre n, esto lo vamos a definir como phi de m sobre phi de n. Este phi es el homomorfismo este, ¿no? Y nosotros sabemos que phi de n es diferente de 0 por lo que aquí habíamos puesto, ¿no? Porque la característica de k es igual a 0. Entonces, sí es válido hacer esta división. Y luego, esto va a ser igual a phi de m por phi de n a la menos 1. Y esto es lo mismo que phi de m por n a la menos 1. Y ahora, como todos los homomorfismos entre campos son inyectivos, esa proposición nosotros la vimos en los videos anteriores, que cualquier homomorfismo entre campos es inyectivo. Entonces, el phi 2' que va
de los racionales a la imagen de phi, este phi2' es como phi', nada más que le estamos cambiando el codominio. Le estamos poniendo aquí la imagen de phi. Y entonces phi2' es inyectiva porque phi' es inyectiva. Pero phi2' también nosotros podemos asegurar que es suprayectiva porque aquí en el codominio nada más le estamos poniendo la imagen de phi. Entonces este va a ser un isomorfismo entre Q y la imagen de phi. Y, y la imagen de cualquier homomorfismo es un subanillo. Entonces, como el subcampo primo de Q es el mismo Q, nosotros tenemos que Q es el subcampo primo de K. Ahora vemos la prueba de la segunda parte del lema, que nos dice, si la característica de K es igual a P, con P más grande que 0, entonces el subcampo primo de K es lo mismo que ZPZ, y esto es algo isomorfismo, ¿no? Para probar esto, supongamos que la característica de K es lo mismo que P, con P mayor a 0. Entonces, como ya hemos visto en videos anteriores, esto implica que P debe de ser necesariamente un número primo. Ahora, consideremos el único homomorfismo phi entre Z y K. El kernel de este homomorfismo es el ideal generado por P, esto por la definición de característica. Y ahora aquí podemos usar el primer teorema del isomorfismo y tenemos que la imagen de phi es isomorfo a Z entre el ideal generado por P, pero esto también lo podemos escribir como ZPZ. Entonces, así ya tenemos que ZPZ es un subcampo de K. Y como el subcampo primo de ZPZ es el mismo ZPZ, entonces el subcampo primo de todo K es lo mismo que ZPZ. Pero bueno, salvo isomorfismo, ¿no? Entonces podemos concluir el siguiente corolario, que nos dice todo campo finito tiene una característica positiva. Esto es porque si nosotros tuviéramos un campo que no tuviera característica positiva, entonces tendría característica cero. Y por el lema anterior, que tenga característica cero, eso implica que debe de contener a Q como subcampo primo. Pero Q es un campo infinito. Infinito. Entonces es por eso que si es finito, entonces necesariamente debe de tener característica positiva. Y bueno, ya esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver. Si te gustó, deja un like. Y nos vemos hasta la próxima.